Está con nosotros el abogado y periodista Hugo Guerra. Su estudio defiende a cientos de jubilados de las Fuerzas Armadas y Policiales que esperan una mejora en sus pensiones. Bienvenido. Muchas Hugo. gracias, Cecilia. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Es un gusto tenerte en el programa. Por lo general hemos conversado como periodistas, pero hoy día te entrevisto como el abogado de cientos de oficiales de la policía, de las Fuerzas Armadas, que demandaron al Estado peruano pretendiendo que mejoren sus pensiones. ¿Qué ha pasado con esos procesos? Efectivamente, en el estudio representamos a 2.496 miembros de las Fuerzas Armadas en condición de retiro. Y los representamos en acciones de amparo, todas individuales, por lo siguiente. El 10 de diciembre del año 2012, el gobierno del señor Ollanta Humala, valiéndose de facultades legislativas delegadas al Ejecutivo, dicta dos decretos legislativos, el 1132 y el 1133. Y a partir de ese momento establecen, entre varios efectos que sería largo entrar en detalle, un principio de discriminación. ¿Cuál es este principio de discriminación? A todos aquellos que pasaron al retiro hasta antes del 10 de diciembre del 2012, no les reconocen los mismos derechos que aquellos que pasaron después. Tengo pruebas múltiples. Ahora, quiero hacer una pregunta que creo que para el público es importante. Esos militares que están litigando, ¿nos defendieron del terrorismo? Nos defendieron del terrorismo, nos defendieron en la guerra contra Ecuador, en el CENEPA, nos están defendiendo en el BRAEM. Y ahí hay cosas sumamente dolorosas, porque esto ya dejó de ser solamente un caso en el que había que dilucidar un tema constitucional, no pensionario, porque nosotros lo que hemos hecho es defender a estos militares en contra de la discriminación. Imaginemos, Cecilia, que tú tienes todo el tiempo de servicio y una amiga tuya que comienza en la misma promoción, exactamente con el mismo tiempo, pero a ti te pasan un día 9 de diciembre al retiro y la otra el 12 de diciembre o el 10, día después, y entonces a ti te pagan hasta 40% menos con la misma cantidad de años de servicio, con los mismos méritos, con los mismos esfuerzos denodados. Y estamos hablando de gente que está en la tercera etapa de su vida en su mayor parte, gente de 65 a 80 años, y de viudas, de esas viudas que este gobierno ha abandonado. Pero además, porque esto es muy complicado, y acá tengo pruebas de lo más odiosas. Fíjate lo que ampara el Tribunal Constitucional. Ahí tú podrás ver el caso de un capitán de navío. Uno pasa con un total de ¿cuánto? 3.113 soles. Ya, porque pasa un día antes. Claro, es el 9, ¿verdad? Así es. Y mira, el mismo camarada de armas, de la misma promoción. Es un día después. ¿Cuánto? 6.800. Bien. Es la mitad. Así es. Menos de la mitad. Menos de la mitad. ¿Qué dice el tribunal? Pero, ¿cuál es el argumento? El Tribunal Constitucional ha tenido un comportamiento de lo más extraño. Primero, este caso llegó en noviembre del 2013 al Tribunal Constitucional. Un colega y socio nuestro, el doctor Sergio Solís, fue el que hizo el informe en torno a 7 casos emblemáticos, de los cuales hay uno que es particularmente importante para el simbolismo, el del técnico superior del ejército, Chinchay. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional en ese momento? Escucha el informe oral y queda el voto. El doctor Ernesto Álvarez
ex miembro del tribunal, hace una ponencia. En ese momento era miembro del tribunal. Así es, cuando era activo. Así es. Nosotros no conocemos el tenor de la ponencia, pero entendemos, a juzgar por el contexto, que era una ponencia con una sentencia positiva y correcta para evitar esta discriminación que lesiona los derechos humanos. Pero justo comienza la etapa de cambios y no permiten internamente que la ponencia sea firmada por los otros miembros del Pleno que asistieron, salvo el doctor Urbiola Jani, que siendo presidente no estuvo en esa audiencia por viaje. Impiden que se termine de firmar. Luego viene el cambio y abruptamente todas las causas que ya habían sido informadas, como se dice jurídicamente, las quiebran. Y las quiebran extrañamente. Con lo cual, esa ponencia, es decir, esa sentencia que está en curso, la anulan. Vuelven a conocer de una manera sumamente llamativa el mismo caso, es decir, 2 veces, y ahora sale una sentencia contraria. ¿Qué dice esa sentencia contraria? Dice? Una barbaridad, que el Estado tiene derecho a establecer un régimen pensionario que en este caso no lesiona de manera práctica el interés de los recurrentes, de los que están siendo. ¿Cómo? Yo te quisiera decir, el técnico Chinchay, después de 35 años de haber servido en el ejército, percibe 1.600 soles. Sus camaradas de armas ganan 2.300 aproximadamente. ¿Qué ponen en la sentencia? Que en todo ¿Sus camaradas que están en actividad o que también...? No, que ya fueron pasados. Que pasaron al retiro, pero después de la norma. Después de la norma. ¿Pero qué dicen? Que en todo caso es un hombre lo suficientemente joven para irse por la vía judicial ordinaria. Yo quiero decirte... El tribunal dice, encauce usted. ¿Así es? Sí, procese usted, enjuice usted al Estado. Así es, por la vía ordinaria, es decir, 20 años. Pero una cosa gravísima, gravísima. Este técnico, y estoy autorizado a decirlo, no solamente apenas sobrevive, sino que tiene a su esposa muriéndose de cáncer y no hay quien la atienda. ¿Es eso justo? ¿Cómo puede un tribunal constitucional decir, no, acá no hay ninguna discriminación, porque si el régimen salarial favorece a unos y no a otros, entonces simplemente ese es el derecho del Estado a normar? Se viola la Constitución en el principio de no discriminación, se viola el artículo 174, que establece que los militares en actividad y retiro tienen el mismo régimen pensionario, salvo las bonificaciones que pudieran corresponderles estando en actividad. Entonces, si ya no podemos confiar en un tribunal constitucional en su recto juicio, simplemente tenemos que ir a la Corte Interamericana. Y dicho esto, quiero añadirte algo, Cecilia. ¿Han decidido firmemente acudir a la Corte Pero Interamericana? por supuesto, estamos preparando la causa. Pero con una cosa adicional. Ha circulado en las redes la denuncia, no desmentida por el señor Urbiola Jani, de que un día antes de la emisión de la sentencia se emite el 15 de septiembre, un día antes el señor Urbiola Jani se reúne en Palacio de Gobierno con el presidente de la República, con el ministro del Interior, con el procurador de Defensa, si no me equivoco, y con la primera ministra. Y al día siguiente se emite la sentencia. Se reúne con el mismo presidente, el comandante Ollanta Lazo, que durante la campaña electoral, y ahí están todos los videos con sus declaraciones, no solamente reconoció el derecho de los pensionistas militares a no morirse de hambre, sino que dijo que ese iba a ser uno de los temas centrales de su gobierno. ¿Qué tipo de justicia podemos tener acá? Se juzga a una persona 2 veces indebidamente porque se quiera su caso. No se reconoce que se está incurriendo en discriminación y tenemos lo que aparenta ser intervencionismo político a nivel del Tribunal Constitucional,
la situación es sumamente grave. Ustedes han decidido entonces acudir a la Corte Interamericana. Pero por supuesto. ¿En cuánto tiempo vamos? Estamos preparando la causa y como tú conoces, de cuando tú nos acompañabas a hacer todas estas gestiones internacionales en favor de los periodistas. En este caso estamos preparando la causa, esperamos estar a mediados de noviembre por ante la comisión primero, que es la que tiene que evaluar, y una vez dictaminada ahí, ir a la Corte. Ir a la Corte. ¿Quiénes van? ¿Quiénes van? ¿Todos los 2.400? Bueno, en representación de ellos. En representación de todos. De todos, sí. Es decir, ¿eso se puede hacer? ¿Se puede reunir los procesos de todos? ¿Porque las características son similares? Claro, en todos los casos se produce la misma discriminación. Se produce exactamente la misma discriminación. Es importante, Hugo, que nos cuentes algunos detalles de el trabajo que cumplieron, el trabajo que realizaron los militares, los policías que están en este momento sufriendo este maltrato de parte del Estado. Sí, te agradezco, Cecilia, que nos des esta oportunidad, porque a nivel de opinión pública a veces hay confusión. Los militares y los policías no son servidores del Estado. Por la ley de situación militar, son funcionarios públicos. ¿Cuál es la diferencia? El servidor es el que simplemente administra algo. El funcionario es el que ejerce autoridad, y que mayor autoridad que quien porta las armas. ¿Por qué tienen derechos no especiales, pero sí diferenciados militares y policías? Cualquiera de nosotros como civil, si trabajamos en el sector privado o en el sector público, tenemos derecho a nuestras vacaciones, no nos pueden mover de sitio de trabajo, tenemos un horario de 8 horas, etcétera, todo lo que ya sabemos. A ver, ¿qué militar tiene esas posibilidades? Te dicen, señor, usted mañana se va a la frontera, o se va a Puno, o se va a cualquier parte del interior. Y mi familia, señor, usted es militar, usted obedezca. Tienes riesgo de vida, no tienes además ningún país en el mundo con una AFP para militares. Es imposible, es imposible. En todos los países existe un régimen especial. Y en el caso del Perú, el régimen especial, que no es de privilegio, sino de razón, ¿sabes de cuándo viene? De 1833, con una serie de modificaciones y de modernizaciones. Y nadie les vende un seguro de vida. ¿Quién te vende un seguro? ¿Quién le vende un seguro de vida? Como nosotros los periodistas. A las empresas tampoco nos venden. Bueno. Pero ¿quién le vende un seguro de vida a un militar? Así es. Y es el colmo. Esta es gente, me llegas a hablar de un tema particularmente sensible. La mayor parte son ancianos. La mayor parte son gente muy pobre. Hay muchos que están en la etapa de minusvalía, pero tanto física como afectaciones psíquicas permanentes. ¿Por qué? Porque son los peruanos que, vistiendo el uniforme, se la jugaron para devolvernos la paz, la tranquilidad. Es el colmo que el Estado peruano, que ahora es presidido por un comandante del ejército, acepte pagarle reintegros, beneficios a los exterroristas. Creo que no hay ex, sino a los terroristas que están saliendo liberados. Y en cambio, ¿sabes cómo vienen los soldados que estuvieron en las zonas de emergencia? Y que dentro de la ley, o los que sirvieron en el conflicto del CENEPA y los que trabajan ahora en el BRAEM, vienen a corralones que hay que habilitárselos para que duerman en el piso, para que vayan a hacer su cola a un hospital militar que se cae a pedazos, o a un hospital de la policía que tiene los servicios higiénicos en baldes. Es así como los peruanos le pagamos a quienes se han jugado la vida en nuestra defensa. Eso es lo que está avalando el Tribunal Constitucional. Y encima, con una gran mentira. Dicen que esto causaría una grave lesión al tesoro público. Mentira, no se está pidiendo cédula viva. Lo que se está pidiendo es no discriminen ustedes a personas que estando en la misma situación humana y jurídica
no pueden ser diferenciados al antojo de un gobernante. ¿Hasta dónde crees tú, Hugo, que va a poder llegar esta batalla? Estás empezando a librar una batalla. Ya se libró aquí, en la instancia nacional. Y todavía quedan causas por ver en la instancia nacional, pero me temo que el Tribunal Constitucional, con una sentencia tan aberrante como la que hemos expuesto, va a insistir en lo mismo. Tendremos que ir ante la Corte Interamericana, tendremos que llamar y convocar a las organizaciones de derechos humanos, las legítimas y verdaderas, no esas traficantes que siempre con valentía tú misma denuncias acá. No, las legítimas y auténticas. Y habrá que hacer cuanta manifestación pública sea necesario. No podemos permitir que nuestros soldados, nuestros policías decentes y honestos terminen su vida en la miseria. ¿Tú sabes qué llegaron a contestar del Ministerio de Economía que encabezaba el señor Castillo? A esa edad de la jubilación, ¿para qué necesitan tanto dinero? ¿Tanto dinero? Sí, es tanto dinero, 600 soles, 800 soles. Es ese el trato, es ese el Son nivel. Los ministros que se doblaron los sueldos, ¿no? Así es, pero eso es lo que corresponde hacer a un gobierno que se dice nacionalista y que es presidido por alguien salido de las Fuerzas Armadas. Eso es una traición a su propia gente. Mucha suerte, Hugo. Vamos a ver qué ocurre. La verdad, a veces las personas entran en estos procesos y estos procesos los sobreviven. Eso es lo más frustrante, ¿no? Tenemos fe en la causa que representamos, pero sobre todo tenemos fe en que en algún momento realmente se haga justicia. Muchísimas gracias, Cecilia. Ojalá y así sea. No, al contrario. Gracias a ti por venir y por esta explicación. Muchas gracias. Vamos a hacer un corte. Vamos a regresar con lo que ha venido pasando con la pesca en el Perú. Se ha conversado aquí, hemos entrevistado aquí a la señora Conterno, más de una oportunidad. Hemos entrevistado aquí a trabajadores pesqueros, porque la señora Conterno representa a la Sociedad Nacional de Pesquería. Los trabajadores pesqueros, por supuesto, tienen su parte y su voz. Han confluido ambos en criticar una medida de Produce del Ministerio que tiene que ver las cosas relacionadas a la pesca. Una medida que en teoría debía proteger la anchoveta de la depredación, pero todo indica que no ha sido así, que hubo una gran equivocación y al final en perjuicio del Estado peruano. Así es que vamos a volver para escuchar los detalles.